Hola, ¿qué tal, TV-nautas? Bienvenidos a la segunda emisión de Radio Blog, en la cual estaremos hablando de lo que es las películas de terror. Ahorita ya tengo mi micrófono puesto en una base que me he creado, entonces ya no tengo el micrófono en la mano, ya está fijo y ya esto me hace más fácil hablar y modular mi voz. Entonces espero que este sonido sea lo más nítido y limpio posible y ya posteriormente me compraré el antipop y ya saben que editaré este audio en Adobe Audition para que suene lo mejor posible para ustedes. Entonces, bueno, sin más que decir, comencemos. Las películas de terror, bueno, son esas películas que todos, bueno, no, la verdad no les gustan a todos. Hay personas que no soportan estas películas independientemente de que estén fuertes o no fuertes, porque hasta dentro de lo que son películas de terror hay categorías. Pero regresemos un poco al pasado, ¿ok? Yo me pongo a pensar en las películas de terror de hace unos años comparadas con las que están actualmente, ¿no? Por ejemplo, hace unos años aquí en México recuerdo que las películas de terror, no hombre, eran Santo contra la momia, eran momias, zombies, Drácula, o sea, eran los... Uf, o sea, veías una película de ellos y no dormías en meses, ¿no? Películas donde veías arañas gigantes y todo eso y te daba miedo eso, entonces... Antes también recordemos que la sociedad no estaba tan inocente, era muy inocente, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues esas eran las películas de antes. Yo cuando era niño, las películas de terror de moda eran las de Chucky, Freddy Krueger y todos estos tipos de películas. Y actualmente ya las películas ya son un poco diferentes. ¿A qué me refiero como diferentes? Bueno, veámoslo de esta manera. En el pasado, perdón por el ruido de fondo, de los carros y todo esto, una disculpa, pero bueno, sigamos. En las películas de antes, en el pasado, las películas de terror trataban de, por ejemplo, momias, zombies, de Drácula, vampiros, lobos, y todo esto, ¿no? Entonces, eso era lo que antes espantaba a la gente. Después, sacaron películas ya donde metían a psicópatas, por ejemplo, la de Viernes 13, la de Freddy Krueger, la del payaso eso. Entonces, fueron haciendo que las películas fueran más realistas en cuanto a los hechos, ¿no? O sea, saltaron de personajes ficticios que daban miedo a personas reales, ¿no? Psicópatas y todo esto. Y ya actualmente, ya no solamente nos estamos metiendo con personas que están mal, o hacemos películas de personas que están mal de la cabeza, ¿ok? Personas psicológicamente mal, ¿no? Asesinos, todo esto. Sino que ya actualmente las películas que han sacado tratan de conjuros, de satanismo, todo esto. O sea, ¿cómo es posible que antes una momia daba miedo? O sea, era lo peor. Y ahorita ver a una niña poseída por el demonio o que se le ponen los ojos negros y de repente está y no está, eh, hay gente que no le cause nada. O sea, yo creo es por eso que las películas cada vez son más fuertes, pero ¿de quién es la culpa? ¿Será de nosotros o de los que las crean, no? Porque bueno, la verdad, ¿cómo se los digo? Uno va perdiendo sensibilidad al ver esas películas. Por ejemplo, alguien, bueno, en la actualidad, yo creo si tú ves una película de Santo contra la momia o esas películas de antes de miedo, Chucky, Freddy Krueger, ya no te dan miedo. Digo, comparando con lo que tocan ahorita, pues son, es un juego de niños, ¿no? Entonces, yo creo que esto, bueno, obviamente, científicamente hablando, esto es parte del cerebro. ¿Por qué? Porque te acostumbras a ver algo. O sea, la gente que está acostumbrada a ver películas de terror, ya las últimas películas de terror que sacan, tal vez ya no les den tanto miedo. Entonces, ¿qué pasa esto? Que dejan de verlas y obligan a las empresas que crean películas a crear películas de terror muchísimo más fuertes y más acercadas a la realidad. Y seamos sinceros, eh, ¿qué te va a dar más miedo ahorita? ¿Que te digan que una momia va a salir y te va a matar? ¿O que realmente ya te hablen de un conjuro satánico en el cual sabes que son cosas que a lo mejor sí pasan, dependiendo de lo que creas o no creas? O sea, ya meterse con este tipo de cosas a uno lo pone a pensar y todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo discutía con unos compañeros y todo esto y les decía, bueno, pero ¿por qué ya no te dan las películas de terror miedo, las de antes? Y me decían, bueno, es que es ridículo que una momia y los efectos y todo esto, ok, es eso, pero... Y las de zombies también, ¿no? También las películas actuales de zombies no dan miedo.
Entonces, y les pregunto, bueno, entonces, ¿por qué las películas como Paranormal, la del Exorcista y todos estos, eh, te dan miedo? Bueno, fue muy fácil lo que me respondió y me respondieron varios. ¿Por qué? Porque están tocando temas que realmente pasan. Todos sabemos que hay gente que hace cultos satánicos, que hay gente que sí que mata gente, la tortura, la degolla, y ya tocar estos puntos o verlos, tú vas perdiendo sensibilidad, o sea, te vas acostumbrando. Imagínate, imagina que vas caminando y ves a una persona que golpea a otra, por ejemplo, cuando se ponen en la calle. Uno cuando es niño, ¿qué pasa? Siente feo. ¿Por qué? Porque es algo que tu cerebro dice está mal, eso no se debe de hacer. Pero que con el paso del tiempo, que vas viendo varias situaciones en internet, ya sabes, las típicas videos que suben de pelea y todo esto, tú te vas acostumbrando a que eso es normal y que no pasa nada. ¿Qué pasa? Pues que cuando lo vuelvas a ver otra vez en vivo, no te va a dar miedo, ni vas a sentir feo. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado, ya perdiste la sensibilidad hacia ese tipo de cosas. Entonces, si tú te acostumbras a ver películas de terror, a ver películas en las que te manejan fantasmas, espíritus y todo esto, ¿qué va a pasar? Que no te va a dar miedo ya. Va a llegar un punto en el que ya no te va a dar miedo este tipo de películas porque estás muy acostumbrados a ellas. ¿Y qué pasa? Que si a ti no te dan miedo las películas, esas películas las dejas de ver. Y si las dejas de ver, los que se dedican al cine o a las historias ya no venden. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar la manera de asustarte más todavía, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacen esto? Pues nada te da más miedo que algo que sabes que te puede pasar. Digo, o sea, a mí el que me digan, no, pues que una momia va a venir y por ti, o el coco y todo eso, o sea, ya no te da miedo porque sabes que son cosas que no pasan, son cosas irreales. Ya que me digan que hay un psicópata que va a venir por mí y está enfermo y todo eso sí te da miedo. ¿Por qué? Porque sabes que sí pasa. Ahora, ya cambiando del de por qué los directores hacen este tipo de películas y por qué pierde sensibilidad, vamos a hablar de otro tipo de cosas, como que el por qué te dan miedo, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, personalmente yo no veo películas de terror porque siempre me pasan cosas extrañas, y es en serio, ¿no? O sea, no estoy jugando ni nada. A lo mejor a ti te pasan cosas extrañas, a lo mejor no. Pero generalmente yo cuando veo una película de terror, por ejemplo, la última película de terror que fui a ver fue la de Actividad Paranormal 4. Y la verdad, tú la estás viendo y yo en el cine estaba tranquilo. Y a mí no me gustan esas películas, en serio, no odio las películas de terror. Iba con unas amigas y obviamente no podía decir, no, es que me da miedo. Entonces, o sea, ya sabes, ¿no? Me armé de valor, el macho pecho peludo que soy. Y me metí a ver la película. Durante la película todos estaban gritando. Yo no estaba gritando. No quiero presumir, la verdad, porque no es de presumir. Pero yo no estaba gritando. O sea, a mí nada más como que me saltaba el corazón. Y yo, cuando terminó la película, dije, bueno, pues no me dio miedo, me siento bien. Pero ¿qué pasa? Que llega la noche y tienes esa sensación de que te va a pasar algo, de que te están mirando. Entonces, esto es algo psicológico, ¿ok? Y también, por ejemplo, ese día yo me acuerdo que exactamente a las 12 de la noche se fue la luz en mi casa. Y yo me iba a meter a bañar a esa hora. Entonces, llevé la luz en mi casa y luego las prendí velas y todo se veía igual que la película. Pues ahora sí que nuestra mente empieza a jugar con nosotros, ¿no? Entonces, tal vez es por eso que nos den miedo, sino porque la mente nos empieza a jugar con nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué? Tomemos un simple ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú por primera vez, cuando eres niño, metes la mano al fuego? Te quemas. ¿Y qué pasa? El cerebro guarda el recuerdo del dolor de cuando te quemaste, haciendo que cuando vas fuego, tal vez seas muy valiente e intentes tocarlo, pero al menos ya no lo vas a tocar tan directo o nada más le vas a pasar la mano y no la vas a dejar ahí, porque sabes que eso te va a provocar un dolor y te va a doler. Tal vez esto es lo mismo que pasa cuando nosotros vemos películas de terror. ¿A qué me refiero? Pues tú acabas de ver una película de terror en la que te están diciendo que cuando es de noche o algo así, te van a pasar cosas malas. De hecho, hay experimentos de esto. O sea, tú puedes acostumbrar a una persona a que cuando vea cierto objeto le llegue a la mente cierta cosa. Por ejemplo, puede ser que acostumbres a una persona que cada vez que huela a rosas se acuerde de alguna acción que hizo o de alguna acción que le regaló a su novia o algo así. Esto mismo pasa, o sea, tú cuando ves una película de terror, en la película de terror te están grabando en tu subconsciente eh, que cuando esté todo oscuro, todo solo y haya luces así, te va a aparecer una niña que te va a asustar. Entonces, ¿qué pasa? Aunque nosotros en nuestro consciente digamos, no, es una película, algo así, en nuestro subconsciente
por pura protección psicológica, ¿qué hace? Guarda el recuerdo de que te puede pasar algo así, haciendo que tengas miedo. Y esto, y muchos dicen, no, es que tener miedo está mal que veas una película de terror y te dé miedo, no está mal, ¿por qué? Porque el miedo es lo que te mantiene vivo. O sea, muchas películas, muchos libros lo dicen, o sea, lo que te mantiene vivo es el miedo, porque si tú no le tuvieras miedo a las cosas, morirías muy fácilmente. ¿Por qué? Porque gracias al miedo que sentimos es nuestro instinto de sobrevivir, ¿ok? El instinto de sobrevivir a las cosas se guía con el miedo. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo de quemarte? No metes la mano. ¿Tienes miedo de caerte a un barranco? No te acercas a la orilla. ¿Tienes miedo de que no puedas dormir esa noche por algo? No ves esas películas. Es por eso que yo no las veo, porque yo sé que si las veo, algo me va a pasar o o mi mente va a estar jugando conmigo, ¿no? Son cosas científicamente raras que pasan en el cerebro, ¿ok? Que no las sé muy bien porque no las he investigado tal como es. Pero bueno, yo me pregunto, ya para terminar, eh, hace 20, 30 años una momia te daba miedo. Actualmente ya no te da miedo. Y actualmente las películas que te dan miedo ya te están tocando puntos reales. ¿Ok? Ya están tocando puntos que realmente pasan y que realmente debes de tenerles miedo. Lo que es satanismo, brujería, fantasmas y todo esto. Entonces, ya que estamos tocando ese punto en el cual ya estamos haciendo películas de cosas reales, o sea, entonces en el futuro, que esto no nos dé miedo, ¿qué van a usar para asustarnos? O sea, ¿nos van a poner a gente matando a una niña? O sea, por favor, eso ya es estar mal de la cabeza, ¿no? Y no te digo, o sea, si a ti te gustan ese tipo de películas está bien, cada quien tiene sus propios gustos, pero realmente, piénsalo de esta forma. Un momento, perdón. Perdón, una disculpa. Pero como decía, entonces al rato con qué nos van a asustar. Digo, si esto ya no nos va a dar miedo en un futuro, entonces ¿qué nos va a dar miedo? O sea, psicológicamente estamos haciendo que todo esto sea normal. De cierta manera nos estamos enfermando de algo que se llama lo mal está bien. Entonces, bueno, este fue el video de hoy, espero te haya gustado. Bueno, el radioblog de hoy, espero te haya gustado. Dale like, suscríbete, que es gratis. Comparte este video, deja en los comentarios tú qué opinas de las películas de terror, con qué crees que nos asusten en el futuro y el por qué crees que ya no nos asustan las películas de antes. Y tú qué opinas de que estén usando cosas cada vez más realistas para asustarnos. Ok, entonces bueno, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo radioblog.